primero que todo, muchas gracias por la invitación. La Universidad de Córdoba, Colombia, en Montería. Eh, Estoy muy agradecido con ellos y siempre estar dispuesto a colaborar en todo este tipo de eventualidades. Claramente, la divulgación de la ciencia, de la matemática, siempre tenemos que estar dispuestos a colaborar y por obvias razones nuestra alma mater, nuestra casa, que bien le debemos mucho, le agradecemos mucho por su formación y bien propiciar este tipo de eventos, de encuentros, de divulgación, bien sea como, como palestra, como digamos así, persona que da la charla o como la persona que escucha como asistente. Voy a hablar de forma general unas ideas generales sobre la teoría de Lie, sobre geometría riemanniana y que tiene que ver con las ecuaciones diferenciales. La geometría pues se encuentra en toda la naturaleza, en diferentes áreas de la ciencia e ingeniería y depende muchos fenómenos dependen de la geometría del fenómeno que se esté estudiando. Entonces, por ejemplo, recordando la semana pasada, hubo un encuentro matemático del Caribe, un matemático colombiano resolvió una conjetura de varias décadas que implicaba herramientas dadas por la geometría, por la dinámica. Bueno, en general las ciencias en matemática no se puede considerar cerrada. De alguna manera estamos usando herramientas de otras disciplinas, de otras áreas matemáticas. Al principio consideramos, nos especializamos en cierta área más. Es posible que tal vez se encuentren o se intercepten. De hecho, también podemos señalar la parte de Perelman, que resolvió un problema, una conjetura, la conjetura de Poincaré. Usó técnicas de la geometría diferencial, flujos geométricos, y digamos que para no ir tan lejos con alguna teoría avanzada, podemos investigar, por ejemplo, la parte de superficies mínimas, la parte de superficie de Weingarten. Entonces, esta charla tiene dos componentes, la parte de investigación y como fue indicado en la invitación, que se podían hablar cosas más libres, más abiertas, como la parte de la trayectoria, de la parte de la experiencia profesional y académica, algunas curiosidades. Entonces voy a hablar un poco de esas dos temáticas. Va a ser un poco, no van a haber demostraciones, no va a ser muy técnico, van a ver ideas generales para establecer algunas cosas de la curiosidad, algunas cosas de mi experiencia como estudiante, como también en la investigación. Y como nuevamente repito, propiciar ese tipo de encuentro, propiciar la investigación matemática, bien sea en cualquier área, en cualquier tipo de investigación de ciencia, compartir conocimientos y seguir trabajando a la par con diferentes grupos de investigación puede ser. Y siempre animando a las personas a vincularse a este tipo de eventos, ¿no? Que siempre es bueno en general. Seguimos entonces con la presentación. Vamos a hablar sobre geometría diferencial, o con la palabra, ¿no? La palabra diferencial nos indica la parte de cálculo diferencial, ¿no? Es decir, podemos usar las técnicas del cálculo diferencial para estudiar algunas propiedades de geometría. Bien, geometría está ligada a muchas ramas de la ciencia. De hecho, cuando uno estudia aquí, ya va estudiando posgrado, se da cuenta de que no hay una área cerrada totalmente. De alguna manera, establecer vínculos y vínculos con un área de, digamos, que el análisis, el álgebra, la parte de ecuaciones, la parte de topología, ¿no? De alguna manera uno va necesitando ciertos aspectos de cada teoría. Entonces, de forma general, vamos a decir que una variedad simplemente es un espacio que localmente modelado sobre espacio euclidiano. El espacio euclidiano lo entendemos como R o Rn en su defecto, ¿no? Varias variables. Entonces, vamos a decir que una variedad es llamada suave
si podemos definir un cálculo diferencial para las funciones sobre esa variedad. Ya sabemos de la experiencia nuestra de cálculo que podemos definir funciones, ¿no? Vamos a calcular la diferencial, la derivada, integramos, hacemos una serie de cuentas, ¿no? Entonces aquí en este espacio, que ya vamos a llamar variedad, obviamente hay una definición más estricta, ¿no? En biotopología sabe que las definiciones ya aquí un poco más, digamos así, necesitan más aspectos de la definición. Bueno, aquí algo importante es que en variedad no es un objeto totalmente extraño. Él surge de la ciencia, de la ingeniería, por ejemplo, espacios de configuración, modelos de universo de Einstein. Bueno, de hecho, en todo fenómeno físico ya sabemos que la geometría tiene una importancia, ¿no? Modifica, por ejemplo, cuando hablamos de fuerza, ¿no? Cuando hablamos de fuerza, si entre más cercano esté el objeto, entre más lejano esté el objeto. Entonces, la distancia, la geometría del flujo, cuando fluye agua, cuando fluye cualquier fluido. Entonces, eso tiene mucha importancia en la geometría de las figuras, en la naturaleza. Entonces, digamos que la geometría está día a día, ¿no? Nos rodea la geometría para, por ejemplo, la parte de materiales. Entonces, yo también miren la parte de geometría. En fin, todo lo que podemos decir de geometría en general, ¿no? Entonces voy a poner aquí un ejemplo solo para ver qué tengo aquí. GIF. Espacio-tiempo. Lo veo interesante este GIF. Creo que se puede ver, ¿no? Como más o menos el que sería el espacio-tiempo, ¿no? Que se modifica la geometría, ¿no? Cuando una partícula se va moviendo aquí en el espacio, ¿no? Ve interesante. No entendí mucho eso, pero ve interesante esa. Bien. Entonces, obviamente, los ejemplos clásicos, ¿no? Son las superficies. Ya conocemos superficie en cualquier libro de cálculo. O bien, un momento. Disculpe, bueno. Bien, entonces, en los espacios euclidianos, por ejemplo, tenemos aquí las tres superficies, modelos de curvatura gaussiana constante. Entonces, tenemos la esfera. Por ejemplo, la esfera tiene curvatura gaussiana constante igual a 1. El cilindro, curvatura gaussiana constante igual a 0, que no es el plano. Claramente, bien, el plano tiene curvatura seccional o curvatura gaussiana 0. Y tenemos el hiperboloide, que tiene curvatura gaussiana negativa, menos 1. Entonces, estos son variedades, ¿no? Sabemos que no estamos muy lejos de la definición de variedad. Entonces, aquí en matemáticas, bueno, aquí en geometría, vamos ahora, de una variedad, vamos a adoptar esa variedad a una estructura de variedad riemanniana. Variedad riemanniana simplemente sería una variedad diferenciable con una noción de distancia. Ya sabemos que la parte de la noción de distancia nos da una noción de curvatura, ¿sí? Cual mide cuán curvo está el espacio. Para ver eso, voy a dar aquí un ejemplo. Por ejemplo, todos sabemos que la línea recta, a priori, no tiene curvatura, o sea, tiene curvatura 0. ¿Qué significa? Que no está curvada, ¿no? Vamos a ver aquí. No está curvada en ningún segmento, ¿no? Ahora, si dibujamos, por ejemplo, una circunferencia, más o menos aquí no está tan bonita, pero se ve una circunferencia. Entonces, si usted compara una línea recta con una circunferencia, suponiendo que la circunferencia esté totalmente redonda, entonces ella está curvada, ¿no? Entonces, en cada punto tiene la misma curva, ¿no? Está curvada de igual manera. Entonces decimos que la circunferencia tiene curvatura constante en todos los puntos. Eso es importante, que las figuras que yo mostré ahorita, la esfera, que son las figuras clásicas, ¿no? Para nuestro entendimiento de curvatura, que cualquier persona puede entender la parte de curvatura. Entonces, por ejemplo, si tenemos una circunferencia de radio pequeño y nos acercamos, por ejemplo, aquí una vecindad, vemos que ya está bastante curvada. Entonces, si podemos extender una circunferencia de un radio que vaya incrementando, por ejemplo, vamos incrementando aquí el radio, y de tal manera que tratamos de escribir esta circunferencia con un radio muy grande, muy grande, muy grande, podemos ver que
podemos ver, por ejemplo, que aquí ya localmente se va a ver como una recta, ¿no? Se va a ver como una recta. Entonces decimos que la curvatura de una circunferencia, entonces seguimos aquí curvatura es igual a 1, bueno, sobre el radio, que básicamente eso ya está escrito, ¿no? Entonces, digamos que una circunferencia con radio infinito, una circunferencia tendría que mirarse, digamos, en cada punto como una línea recta. Entonces, por eso más o menos la idea de curvatura, ¿no? Estamos hablando de una curva. Obviamente, ese concepto se puede definir para superficies. Ahí hay que mirar lo que serían los planos normales, ¿no? Definir curvaturas principales, etcétera, ¿no? Bueno, con esa noción de distancia, lo que estamos acostumbrados a medir, ¿no? A medir distancias con efecto del área, ¿no? En consecuencia, volúmenes. Ya había hablado que, por ejemplo, cuestión de fluidos, todo fluido depende del área, ¿no? Hay, bueno, otros factores, pero la geometría es básicamente destacable en esos fenómenos físicos. Bueno, ahora, cuando la variedad modela algún sistema físico, esto es importante, ciertas cantidades geométricas pueden ser interpretadas como energía-masa. Por ejemplo, algo que se ve en física, la conservación de la energía, la conservación de la masa, etc. Entonces, bueno, a priori, las matemáticas, generalmente uno estudiaba matemática, física, estadística, y se fueron dividiendo sobre matemáticas, estadística, física. Aún en la misma matemática se fueron subdividiendo, porque uno se va definiendo en cierta particularidad, ¿no? Y a veces el matemático puro no es que no esté alejado de la realidad, sino que, bien, se concentra en ciertas cosas intrínsecas digamos así, de la teoría matemática, pero claro, claramente cada descubrimiento, cada resultado en la teoría de la matemática pura está envolviendo algún elemento físico, ¿no? Entonces, por eso es importante resaltar esa parte. Entonces, ahora voy a hablar de los principales intereses, ¿sí? Que sería... bueno, antes de seguir con los principales intereses, entonces, generar investigación, voy a hablar un poco de la parte de la experiencia de la investigación, ¿no? Desde la geometría euclidiana, geometría básica, iba a mostrar para ustedes, por ejemplo, aquí voy a mostrar, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, que es bastante conocido. Notemos, por ejemplo, que el teorema de Pitágoras en esta página le hacen aproximadamente 100 pruebas, ¿no? Vean, prueba 2, prueba 3, prueba 4, prueba 5. Es impresionante, ¿no? Yo me quedé sorprendido cuando veo que a un elemento aparentemente ya aprobado, la gente sigue estableciendo, vean por aquí, por ejemplo, prueba 22, prueba 54, prueba 70. De verdaderamente, pues, bueno, a mí me sorprende y me fascina en toda la parte matemática. Entonces, vea, hasta aquí, prueba 119, entonces me parece que se puede generar investigación. Estoy aquí en la presentación. Bien, se puede generar investigación a partir de... No se necesita, estoy hablando aquí tal vez de variedades, tal vez sean conceptos un poco alejados, pero no se necesita uno irse a una estructura de teoría, digamos así, un poco compleja. Simplemente observar, ¿no? La palabra clave aquí es observar. Tal vez observemos ciertos problemas, bien sea en la educación matemática, bien sea en el análisis numérico, observar ciertos problemas, lo cual haya una necesidad de, digamos así, de formular una teoría, de buscar otras técnicas y aplicar un problema, ¿no? Y de hecho, estaba leyendo la Folha de Sao Paulo, un diario de aquí, sobre la BBC de Brasil, sobre que había un problema de Kolmogorov sobre la turbulencia, y en ese momento no había la matemática adecuada para poder resolver ese tipo de problemas. Entonces es posible que tengamos que volver al pasado, mirar problemas que no dieron solución totalmente, y habiendo nuevas técnicas podemos aplicarlo. Entonces es bien diverso eso, la investigación. Ahora voy a hablar un poco de hecho de la investigación, cómo es el camino de la investigación, pues según mi opinión, según mi perspectiva y según lo que he venido yo trabajando. Bueno, un interés, bueno, como yo estoy aquí y uno inicialmente, cuando está estudiando, no tiene la visión de que puede ser investigador en matemática, entonces tiene que
guiarse ya por los orientadores, por los profesores, por los directores que ellos ya han tenido la observación y tal vez uno no consigue observar. Pero sí, a partir de conceptos muy básicos, lo que yo he mostrado, se puede hacer investigación. Entonces, aquí, en la parte de geometría cuasi riemanniana, eso es una generalización de la geometría riemanniana. Ya hablé un poquito de la geometría riemanniana. Entonces, la geometría cuasi riemanniana, ella trata de extender de otra manera. Por ejemplo, si usted piensa, no sé, dos vectores linealmente independientes. Recordemos que el espacio tangente en cada punto, si usted tiene dos vectores linealmente independientes, entonces ellos generan ahí la métrica, ¿sí? Simplemente cualquier vector se escribe como combinación de ellos. Entonces, es posible que exista un conjunto donde esos dos vectores escogidos al azar no sean linealmente independientes. Entonces, se dice que la métrica tiene singularidades. Esa teoría es conocida como teoría de singularidades, teoría de la métrica, teoría normómica, en fin, diferentes nombres. Eso es otro aspecto importante de la investigación, porque a veces tal vez un físico le llame de cierta manera un fenómeno físico, o el matemático le llame otro nombre, y de pronto en una conferencia se encuentra, pero si es la misma definición, estamos trabajando sobre lo mismo, entonces podemos acordar hacer un artículo, una investigación. Entonces, por eso es importante, nuevamente reitero, estos eventos, la divulgación del conocimiento, el compartir ideas, ¿no? Compartir ideas que pueden mirar uno puede observar algo, uno puede contribuir y pueda mejorar algún resultado. De hecho, en ese sentido, más adelante voy a hablar sobre eso, ¿no? Sobre la investigación. Bueno, aquí tenemos la teoría de Lie. Básicamente la teoría de Lie, ella comenzó con Sophus Lie, ¿no? Sophus Lie más o menos se conoce en la historia, ¿no? Que él intentó estudiar las ecuaciones diferenciales, tratar de hallar unas soluciones basándose en lo que hizo Galois, ¿no? Ya sabemos que Galois estudia las ecuaciones algebraicas, o sea, la solución de una ecuación, digamos que cuadrado más 1 igual 0, ¿no? Una ecuación, la solución de esa ecuación. Entonces, en ese intento, lo que él llamó grupos continuos o grupos infinitesimales continuos, que serían básicamente grupos de Lie y álgebras de Lie. Bien, un grupo de Lie, bueno, ya, ahora tenemos una variedad, tenemos la estructura. Ahora, un grupo de Lie es una variedad que tiene una estructura de grupo, que ya vio algo de álgebra, ¿no? Una estructura de grupo. Entonces, tiene aquí, digamos aquí, la conexión inseparable de la geometría y el álgebra, como usualmente en geometría siempre uno se encuentra con el álgebra y el análisis, porque obviamente estamos definiendo un cálculo diferenciable sobre una variedad. Entonces tenemos, por eso me llamó la atención esta parte de teoría de Lie, porque, bueno, a mí me gustaban las tres cosas, ¿no? Entonces a veces uno tiene que decidir si álgebra, geometría o análisis, o bien alguna área particular. Entonces aquí, la mera decisión del grupo de Lie ya te dice que tenemos otra estructura dentro de esa variedad, que es una estructura de grupo. Bueno, en la teoría de Lie básicamente se puede decir que está los grupos de Lie y la álgebra de Lie. Bueno, el álgebra de Lie es una álgebra, un espacio vectorial con un producto lineal que satisface unas propiedades para hacer álgebras de Lie. Está la álgebra de Jordan, la álgebra de Yoneda, etc. Hay diferentes tipos de álgebra. Unos ejemplos para estar aquí, digamos que no es algo totalmente extraño. Entonces, por ejemplo, SL2 y SO3. SO3 es el grupo de rotaciones, son grupos de matrices, ¿no? Hay grupos de Lie matriciales, álgebras de Lie matriciales. Entonces, un grupo de Lie está relacionado con una álgebra de Lie, ¿sí? Por ejemplo, SO3 aquí grande, uno puede escribir su álgebra de Lie, que sería SO3 pequeñito, el SO3 pequeñito. Entonces, usualmente las técnicas de grupos de Lie tratan de buscar resultados a partir de la álgebra de Lie, transferir esa información al grupo de Lie. Entonces, a veces uno siempre a veces es algebrista, a veces es geómetra, a veces es analista. Entonces, tiene ahí comparar esas tres cosas, ¿no? Entonces, el grupo de Lie álgebra no está muy lejos. De hecho, SL2, que sería el grupo de las matrices de trazo cero, solamente eso. Y note que la investigación matemática, uno dice, bueno, SL2 son las matrices que tienen trazo cero, y hasta ahí. Uy, hay tratados escritos sobre SL2, que es un grupo semisimple, la representación es irreductible. Eso hay un tratado inmenso, o sea, que sobre cómo se extiende la matemática, ¿no? Sobre una definición puede existir, digamos aquí, tratado. De hecho, Élie Cartan, creo que la tesis de doctorado de Élie Cartan trató sobre SL2, ¿no? La álgebra semisimple, que es el modelo de álgebra semisimple. Bueno, aquí estaba hablando sobre
sobre el key personaje Lee, ¿no? De la teoría de Lee. Bueno, también cuenta la historia que él ganó una beca de Noruega para Alemania y ahí se encontró con Felix Klein, ¿no? Quien conoce Felix Klein sobre la garrafa de la botella de Klein, ¿no? Entonces ahí los personajes están en congreso, colaboraciones y ahí... Bueno, él fue el fundador, no exactamente, él creó toda esa teoría, el fundador de la teoría, y sigue un cierto grupo de matemáticos como Klein, como Weil, Engel, etc. Entonces, esa parte de la geometría, de la primera parte de la geometría cuasi-riemanniana, puede ser encontrada en mi tesis de maestría, ¿no? Básicamente estudiamos, como coloqué en el resumen, estudiamos una parte, un poco de teoría, estamos tratando de entender sobre todo, bueno, ahí van a encontrar más cosas, van a encontrar geometría simplética, van a encontrar otras geometrías, ¿sí? Bueno, y lo que estoy investigando, la trabajo de doctorado, bueno, aquí coloqué la hojita de lo que sería mi examen de cualificación, ¿no? El título, ¿no? Que realmente ahora estamos tratando de aplicar o tener resultados sobre la estructura cuasi-riemanniana simple. Bueno, aquí se definió otra cosa, aquí definió, además de ser ARS, es Almost Riemann Structure, que sería una estructura cuasi-riemanniana, pero simple. Ahí definimos una simple en grupo de Lie de 3 dimensiones, o sea, lo que se puede decir que sería de dimensión baja, dimensión 3, dimensión 4. Bueno, aquí usualmente uno comienza a investigar y piensa al final del doctorado, si uno va probando las etapas, pues ya uno reúne todos los resultados y ya lo publica. Bueno, eso es importante también, ¿no? La parte de que la investigación tiene que ser escrita y publicada a unos árbitros selectivos que bien, ellos un especialista, te dicen si eso es razonable, tiene sentido, que lo revisan y eso es divulgado. O sea, toda la investigación en matemática es solo, por ejemplo, yo creo que yo escribí aquí, solo para mostrar, aunque los compañeros ya deben de tener, no lo escribí aquí, escribí aquí journal. Por ejemplo, aquí tenemos el journal de geometría diferencial y sus aplicaciones. Entonces aquí te puede buscar, por ejemplo, aquí los artículos recientes. Ya aquí tenemos aquí una cantidad de títulos donde ya el lector puede mirar todos los respectivos temas, ¿no? Cada área tiene su journal, ¿no? Journal internacional, tipo A, firmo aquí con la presentación. Entonces, básicamente aquí, bueno, los problemas no surgen porque yo quiero investigar sobre eso y no, surgen por una necesidad, ¿no? Por una consecuencia de una observación, ¿no? Que aquí, por ejemplo, de hecho, el profesor no es estrictamente de la geometría cuasi-riemanniana, es de teoría de control geométrico. Entonces, él ahí tuvo unos elementos que vio que en esa otra teoría podían aplicarse para obtener resultados. Entonces, ahí vinculó una área diferente, que es teoría geométrica de control, con la parte de geometría cuasi-riemanniana, utilizando la estructura del grupo de Lie, que sería una variedad, el álgebra y análisis. Entonces puede sonar un poco complicado, pero bueno. El otro interés que aquí, por ejemplo, nosotros, bueno, de esa misma historia de la parte de la investigación en una de esos seminarios que suelo asistir aquí semanalmente, vi que tenía unas herramientas que había aprendido de las álgebras de Lie y este tipo de personas de la parte de ecuaciones diferenciales, básicamente ellos usan lo que fue propuesto por Lie. Es decir, estudiar las simetrías de las ecuaciones diferenciales y allá, con esas simetrías, unos generadores infinitesimales y, bueno, consecuente ya la solución. Y además de eso, se estudia las cantidades que son conservadas. Bueno, hay toda una teoría con respecto otro modo de ver las ecuaciones diferenciales desde el punto de vista dinámico, desde el punto de vista numérico. Aquí sería un punto de vista más dinámico. Entonces yo vi, por ejemplo, como les decía, las investigaciones surgen de una necesidad. Tal vez hay unos elementos que uno puede conocer y discute con otro compañero o hace una observación. Y yo siempre que podíamos que ellos dejaban hasta ahí, tenían unos campos vectoriales. Bueno, campos vectoriales, ciertos campos vectoriales forman una álgebra de Lie. Bueno, si eso hay una álgebra de Lie, sería interesante conocer quién es esa álgebra de Lie, identificarla como tal. Bueno, quién es esa clase. Identificación, hablamos de clase. Y aquí, de hecho, este artículo lo enviamos aquí, bueno, para que sea aceptado al Congreso Internacional de la Universidad de Córdoba, ¿no? que está programando la Universidad de Córdoba. Ahí enviamos
la clasificación de álgebra y la ecuación de Chassis. Entonces son otros 3 colombianos que creo que están en Medellín. De esos, bueno, yo había estudiado 2 ecuaciones, la de Chassis y la de particular de Arrigo. Entonces lo que pasa es que la de Arrigo, la dimensión es mayor. Por ejemplo, aquí en la dimensión 3, bueno, se le da un teorema, no hubo muchas cosas que yo hice ahí, pero ese teorema demoré varios meses intentando, mirando qué podía analizar y al final no había percibido una propiedad que fue la que me dio la clasificación, ¿no? De ahí también clasifiqué la ecuación de Arrigo, que según me dicen los compañeros, que está, bueno, lo hice con Oscar, él está terminando de calcular una simetría, entonces vamos a ver si lo reunimos y obviamente posteriormente tiene que ser sometido a una revista, obviamente, que sería la consecuencia. Bueno, sobre la publicación, la investigación ahí, desde la educación matemática, de todo tiene su revista, entonces simplemente tratar de observar qué problemática hay o de los conocimientos que se han adquirido, cómo se puede mejorar ese problema. Entonces esas serían las 2 áreas, que una por, digamos así, por el estudio del orientador y otra ya por interés mío, ¿no? Que como suele ocurrir, ¿no? Uno que se asiste a todos esos eventos, de pronto alguien dice, no, yo manejo bien este tema, y yo veo que ahí podemos vincularlo a ese trabajo y podemos unirlo. De hecho, hay varios artículos que se unen diferentes temas y crean un artículo de investigación. Bueno, los elementos básicos, digamos aquí de usual, ¿no? Las 3 materias más o menos que tienen una maestría, ¿no? Álgebra lineal, topología, análisis, ¿no? O simplemente cálculo, o aún más, la parte de cualquier otra clase de investigación, haciendo una observación. Bueno, claramente los grupos de Lie, la teoría de Lie, tiene una extensión inmensa. Por ejemplo, en la parte de la teoría cualitativa, que es la parte de teoría de Lie, el segundo trabajo, ¿no? Que sería el segundo trabajo. Con respecto a esa parte de revista de investigación, por ejemplo, bien sea llamándose de educación, usted puede buscar revista de investigación y de hecho hay muchos premios, ¿no? Por ejemplo, esta, ¿no? Paisajes matemáticos, está el profesor Andrés Navas, que de hecho escribió sobre teoremas sobre distanciamiento físico, sobre cuadrados mágicos, de la parte de ecuación matemática. Bueno, lo malo, bueno, está en francés, porque se consigue pasar a parte de criptografía. Se puede, por ejemplo, un nuevo premio, que está aquí, un premio de la matemática, aparte de la medalla Fields. Está este premio que se lo ganó ahorita mismo la semana pasada. Me premia la física, premia matemático y premia otra parte de la ciencia. Y la semana pasada fue esta parte de ceremonia, premios, creo que de América Latina, ¿no? Fue premiada una profesora aquí del Instituto de Matemática Pura y Aplicada. Entonces, ese premio es algo, la matemática no es algo que está totalmente alejado digamos así, de la civilización. Hay premios en todas partes. Premian de hecho, vamos a seguir aquí con la presentación. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos hacer análisis real, de hecho, cada grupo topológico se define una medida de Hart. Ahí, en la geometría diferencial, tenemos, por ejemplo, la topología diferencial, que bien puede llamarse variedades, ya para que la geometría riemanniana, el álgebra, obviamente, el álgebra de Lie, los grupos de Lie. La teoría geométrica de control, que ese fue el área de mi supervisor, ¿no? Y él vio que tenía elementos ahí que se podían extraer alguna información que no estaba bien, como yo había dicho, ¿no? Por ejemplo, la turbulencia, como no había matemática y ahora hay más técnica, entonces pues, miramos algunos problemas que se pueden dar resultados o pueden analizar más propiedades que no habían sido analizadas. Entonces, por eso aquí escribí la parte. La geometría subriemanniana está encajada en la geometría cuasi-riemanniana, que es la que más o menos ahora aquí, la parte de optimización. De hecho, el que pueda realizar mi tesis de maestría va a encontrar la parte del principio máximo de Pointare, parte de geometría simpléctica. Bueno, ya esta parte de aquí ya es una parte más de experiencia y de curiosidad. Yo estoy bien de tiempo, no te voy por unos 5 minutos más aquí. Entonces, por ejemplo, un poco de mi trayectoria, no puede uno alcanzar a llegar a hacer investigación avanzada, o bien se puede, es dependiendo de cada persona, ¿no? Eso es escogencia de cada persona. Entonces yo estudié aquí en Planeta Rica en el 2015, matemático, bueno, ahí se ve, lo pongo aquí solo para resaltar que no fue un promedio extremadamente alto, un estudiante promedio, ¿no? Bueno, en Planeta Rica ahí tuve una beca Mejor IFES, ¿no? Que siempre fue mucha ayuda a la Universidad de Córdoba, siempre estoy agradecido
que digamos que la casa donde yo salí de ahí. De ahí la maestría, bueno, ya ahí uno pudo aumentar un poco a 4 o 5 y ahí tuvo una beca, FAPES, que es una beca de la Universidad de Córdoba, no, una beca normal. Claro, hay más instituciones de becas que te dan más recursos, parte tecnológica, si necesitan computador, libros, viajes. Bueno, aquí solamente yo no he adquirido ese tipo de beca, la beca normal que uno llama. Y aquí el doctorado, bueno, comencé en el 2018, llevo 2 años apenas, y aquí aumentó un poquito, ¿no? Podemos aumentar aquí, decir que uno puede tratar de insistir, buscar la disciplina. Bueno, respecto al estudio de la maestría, en Colombia uno no puede hacer, ya eso como que es libertad de cada quien, sino que, de hecho, hay excelente investigadora en la Universidad de Córdoba. Yo comencé con la parte de aquí de mi pregrado. Por ejemplo, profesor ahora me propuso un tema muy interesante, pero yo después me distraí, no pude terminar aquí, como digamos, un artículo, una investigación. Entonces ahí procuré venir para acá, venir acá a esta institución, a ver si me sentía, ya eso libre de cada persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa parte de divulgación, ahí usted puede encontrar, por ejemplo, esta geometría diferencial, está en aquí de la universidad donde yo estudio, y ahí usted va a encontrar seminarios de diferente índole. Va a encontrar seminarios diferentes de geometría sistólica, etcétera. Y de hecho hay de toda parte del mundo, ¿no? Ya, por ejemplo, de Warwick, bueno, o sea de Colombia. Y la parte de eventos, ¿no? Está vinculándose a los grupos de investigación. Por ejemplo, yo hago parte del comité que está organizando ya un evento a nivel nacional, la logística, digamos así, contactar los palestrantes, digo, los que van a dar charla, la parte de los minicursos, digamos un evento grande, ya uno va aprendiendo con ese objetivo, ¿no? De crear esos grupos, de enseñarle a otro lo que uno ha aprendido, y ahí tiene uno que estar, como quien dice, con la miel, ¿no? De estar ahí en esa práctica. De hecho, ahí puedo ver mi nombre, ¿no? Donde Andrés García Hernández, que es la parte del comité organizador, que se va a realizar el 23 al 26 de noviembre. Bueno, entonces aquí estaría la universidad, una parte de experiencia, una parte aquí de curiosidad, de voy a mostrar aquí una foto comentando algunas cosas, ¿no? El Instituto de Matemática, ¿no? Un instituto muy bonito, ¿no? Aquí sería el instituto, la parte de adentro, ¿no? Básicamente es el Instituto de Matemática. Ese sería una parte que no está en ese edificio, pero también hace parte del Instituto de Matemática. Ese es nuevo, ese creo que fue inaugurado el año pasado. Ahí se coloca la parte de informática. Bueno, muestra un botón, o sea, no solamente estoy yo. Bueno, en esa foto hay 12 personas, ¿sí? Y todos excelentes matemáticos. Digamos que, bueno, yo no me considero un estudiante promedio, pero ahí hay excelentes matemáticos, excelentes personas que, de hecho, todos son egresados de la Universidad de Córdoba. Entonces, de hecho, hay más personas, bueno, habían otros que no estaban ahí en ese momento. Entonces, ahí no sé si alguien los conoce, lo puede identificar. Ahí puede observar que se puede llegar a una institución, digamos, que está en el grupo 1 a nivel matemático y generalmente está entre los 400 mejores del mundo. 200, 400, y el primer y segundo de Brasil, usualmente queda de primera, de segunda. Entonces sería como una parte de coraje, ¿no? De motivación también, esa parte de experiencia. Bueno, y no, en la parte de eventos, de hecho yo llegué en 2018, fue el Congreso Internacional de Matemáticas, fue la parte donde son premiados los medallos Field, la medalla Bell, o sea, uno puede, bueno, o sea, aquí unos días se fui allá a Río de Janeiro. Ahí, por ejemplo, fueron los 4 medallas Field de 2018. Ese evento se realiza cada 4 años. Y así, si hay eventos locales, si hay eventos, todo evento que uno puede asistir, como este clase de evento, es importante participar, ¿no? Participar, escuchar. Bueno, tal vez a veces no se entienda la parte de matemática, pero se va acostumbrando y vamos aprendiendo cada día. Bueno, esto yo con la foto de uno de los medallas Field. Ahí está. Hay bastante eventos, ¿no? Más de 4.000, 5.000 matemáticos en todo el mundo. De hecho, hablaba con unos japoneses, con unos asiáticos que solamente estudian el álgebra de Lie, solamente teoría de representación. O sea, eso es bastante extendido, esa teoría impresionante, que solamente con estudiar el álgebra de Lie hay gente que solamente se queda en el álgebra de Lie, no mira ya, no se preocupa con transferir la información al grupo de Lie. Entonces, investigación es lo que hay, ¿no? Uno resuelve un problema, encuentra más y más y se multiplican los problemas. Bueno, ahí estoy una foto. Bueno, no todo es de
A veces uno se da por ahí la escapada y se pone de turista, ¿no? Ahí fui en la Barra de Tijuca, que eso fue allá. Y ahí fuimos, por ejemplo, a Alianza Parque, que es el estadio del Palmeiras, ¿no? Creo que una vez vino, no sé si vino un equipo colombiano, entonces fuimos allá, nos organizamos, fuimos allá un ratico, allá un partido que está en Sao Paulo, esto queda aproximadamente 1 hora y media. Ah, bueno, ahí está el estadio, y otros intereses personales, ahí también a veces cuando pude participar en el coro de la Universidad de Campinas, y ya son cosas como también que no necesariamente todo puede ser tan estudio, uno busca ahí vincularse a artes o a otras cosas que uno le llame la atención. Bueno, ahí nos presentamos en diferentes teatros de aquí de Sao Paulo, Paulina, una cosa bien profesional, muy bonita. Y esta sería la bibliografía de la teoría general. Bueno, ahí es importante que el profesor Víctor Yara de Chile y Felipe Joan de Francia, ellos estudian era totalmente diferente. Entonces ellos se encontraron y vieron que podían, de la geometría cuatrimaniana estaba hecha en variedades. Entonces ellos se preguntaron si podían aplicar la teoría de Lie a esa geometría. Recuerde que la geometría cuatrimaniana ya estaba en variedad. Entonces le aplicaron una estructura de grupo de Lie y obtuvieron unos bastantes resultados en un artículo publicado en 2018, que fue el artículo base de mi trabajo de tesis de maestría. De ahí, en ese trabajo de tesis de maestría, hay una sección que hay un pequeño aporte donde nosotros vimos que podíamos, surgía la necesidad de que ya había, el profesor Adriano ya habría estudiado controlabilidad, teoría de control sobre dimensión 3, y él tiene unos elementos. Bueno, ¿por qué no aplicamos esos elementos en dimensión 3? Tratamos de clasificar toda la dimensión 3. Entonces, precisamente en eso estamos trabajando, y yo creo que hasta ahí estaría bien, ¿no? Así que dice, me pasé de tiempo, dice el panelista. Bueno, yo creo que estás bien. No sé si tienes algo que agregar finalmente. Te quedan 2 minutos más o menos. No, bueno, si hay preguntas, ¿no? Yo puedo retrocederme si necesita alguien. Yo creo que no, por ahora no recuerdo, hay más. Bueno, no sé si alguno de los participantes tiene alguna pregunta, puede preguntar sin ningún problema. No, como les dije, no tiene que ser de la charla como tal, puede ser una pregunta que ustedes quieran hacerle, que ustedes sientan de pronto curiosidad y quieran hacerle, y esa pregunta es bienvenida. También voy a habilitar el chat. Pueden escribir en el chat, claro. Si no pueden hablar, pues pueden escribir ahí, ¿no? Yo estoy aquí mirándolo. Ahí acabé de habilitar el chat. Pueden escribir en el chat cualquier pregunta que tengan. Pues yo tengo una pregunta. ¿Qué tan común es el trabajo interdisciplinario entre los matemáticos y miembros de otras ciencias? Es decir, o sea, el trabajo interdisciplinario entre la matemática y otras ciencias. O sea, ¿qué tanto se da eso? ¿O qué tanto lo has visto allá, donde tú estás ahora? Oh, claro. Por ejemplo, yo hablé desde el principio, ¿no? Hablarte de geometría, yo vi que, no sé, yo les comenté que si uno le asigna una variedad, un espacio de configuraciones, y cada propiedad que estudie modifica alguna propiedad física, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay grupos interdisciplinares, eso siempre ha existido. En esas conferencias, de hecho, aquí se invitaron físicos, hubo un congreso, por ejemplo, de geometría simplética, ahí había gente de ingeniería mecánica, de hecho, la parte de teoría de control, lo que pasa es que hay unas teorías que son más, digamos que los ejemplos son más claros en ciertas áreas. Por ejemplo, la teoría de control es más clara en ingeniería eléctrica, ¿ya? Usted busca teoría de control, lo primero que le va a salir son unos circuitos controlando. Entonces, si busca, por ejemplo, geometría simplética, es la formulación de la mecánica clásica, es decir, la parte de hamiltoniano y lagrangiano, creo que se llama. Entonces, de hecho hay profesores que inicialmente están en matemática aplicada, se pasan a matemática pura, uno lo ve, no, ya me pasé para el departamento de ingeniería mecánica porque ven una aplicación. Entonces, es como quien dice el pan de cada día, es simplemente hacer una observación de que, según lo que yo había propuesto aquí, que la matemática no era algo totalmente cerrado, ¿no? Dentro de la misma matemática no es cerrada, porque va a tener conexiones con álgebra, de pronto yo no puedo resolver cuando hago uso del análisis numérico. De hecho, ahora voy a comenzar a estudiar, necesito resolver unas ecuaciones más, tal vez no encuentre la solución analítica, entonces tengo que hacer mano de la parte de análisis numérico. Entonces, desde ese sentido, es algo que simplemente observar, ¿no? Ser un buen observador y claro, mirar
expresarlo, obviamente, porque, digamos así, en palabras de la geometría de variedades no va a entender tal vez un ingeniero eléctrico o otro campo, ¿no? Un biólogo, no sé. Tiene que saber expresar esas palabras, ese resultado, en palabras, digamos, comunes o de la otra ciencia, que la otra ciencia lo, digamos, si lo adquiera y lo transforme en su área, ¿no? Porque cada área tiene su lenguaje, ¿no? Sabemos que cada área maneja su lenguaje. Entonces, simplemente para darte un ejemplo, la teoría de control, que fue lo que yo comencé a leer cuando comencé la maestría, ¿no? Porque yo vi que mi profesor, él tenía, de hecho, grandes investigaciones en teoría de control. Entonces, yo me encontré con eso. Entonces, de acuerdo a mi experiencia, tal vez si yo comienzo a buscar, no sé, por ejemplo, la teoría de Yang Mills. La teoría de Yang Mills actualmente está estudiando, es unos problemas de Hilbert, básicamente una ecuación diferencial sobre fibrados principales. Fibrados principales, usted ya conoce fibrado tangente, por ejemplo, fibrado tangente, fibrado vectorial es una generalización de fibrado tangente, de ahí siguen los fibrados principales, de ahí sigue una estructura más general que se llama facies. Entonces, ahí, resolver esa ecuación, la ecuación de Yang-Mills, trata digamos que de estudiar el modelo de cuerdas o el modelo de fuerza, de interacción de fuerza, ¿no? De hecho, el modelo estudiado de las cuatro fuerzas, creo que es CU2, cruces CO, que son grupos de Lie. Aquí, no sé si ahí estaría bien la pregunta, porque hay otra pregunta en el chat que preguntó, no vi quién era el que preguntó, pero bueno. Sí, bueno, preguntan, dice, ¿qué se siente ir a otro país al que nunca has ido? Bueno, una pregunta interesante, ¿no? Es una pregunta bastante amplia porque eso es dependiendo, digamos, del punto de vista o la experiencia de vida, ¿no? Obviamente a quien llegó y le fue mal, como quien dice, cada quien habla de cómo le fue en la fiesta, ¿no? Que le fue bien, pues tiene buenas sensaciones, y el que se ha encontrado con dificultades, ¿no? Por ejemplo, a veces uno llega y resulta que pasan inconvenientes y no puede diligenciar los documentos, entonces ahí digamos que sufre un poco, entonces, pero alguien que llega y encuentra todo normal, pero claro, eso tiene sus ventajas de, por ejemplo, desde el punto de vista, bueno, uno está en tu país, no está en tu familia, pero si uno está enfocado en lo que viene a hacer, no viene a estudiar, viene a concentrarse, también puede para aprender nueva cultura, ¿no? Desde el punto de vista positivo, ¿no? Puede aprender nueva cultura, digamos así, obviamente uno aprende de las cosas positivas, ¿no? De lo que le, digamos así, lo que le llama la atención, formarse como persona, además de como profesional, como matemático, la formación es integral, ¿no? Entonces siempre uno puede aprender algo de otra persona, además de otra cultura, además de otro país, ¿no? Que la idea entonces, si cuando uno regresa o bien comparte con otra cultura, poder, digamos, sintetizar todas esas experiencias, ¿sí? Y poder compartirlas, poder compartir con las otras personas. Bueno, también pregunta Freddy Agudelo, dice, ¿qué tan difícil fue para ti terminar tu pregrado? Bueno, primero viene qué tan difícil para ti terminar el pregrado. Bueno, el pregrado, como yo lo venía diciendo, yo le mostré que no soy un estudiante excelente, un estudiante promedio. De hecho, en el primer semestre yo cancelé Fundamento 1. Bueno, usualmente mucha gente cancela Fundamento 1, entonces, y muchas materias las pasé en 3, entonces no, fue normal. De hecho, cuando yo estudié en bachillerato, todas las cosas no me sentí altamente cualificado en ninguna materia. Uno dice, soy bueno en matemáticas, voy a estudiar ingeniería, voy a estudiar matemáticas. Para nada, simplemente una libre escogencia y lo difícil es que a veces hay distracciones. Bien, lo que pasa es que nosotros estamos, por ejemplo, sabes que los de educación pública siempre tenemos más dificultades, por ejemplo, la parte electrónica, no tenemos los libros, no tenemos cosas, entonces ahí se dificulta, ¿no? Claro, siempre hay dificultades, ¿no? Delante de todo, a veces toca trabajar, a veces hay gente que toca suspender un semestre por dificultad. Hay una cantidad de universos que fallece un familiar, por ejemplo, mi papá falleció cuando yo estaba en cuarto semestre, ahí mi mamá quedó sola, nosotros quedamos en la casa sin ningún ingreso, y bueno, yo tenía ya yo viví 2 años en la casa universitaria, porque tampoco tenía para pagar arriendo allá en Montería, vivía en Planeta Rica, entonces, que hacerle frente, ¿no? La idea que nosotros queríamos que todo sea de forma perfecta o que no haya inconvenientes, pero siempre los hay. Entonces ahí, de alguna manera, pues ahí pude superar la parte del pregrado, pude superar la maestría y ahora estoy encaminando. No, digamos que no he terminado, hay que pasar las etapas, ¿no?
La otra semana tengo el examen de cualificación, que, bueno, ya vi las materias, entonces ahí hay que ver si uno ha aprobado. Obviamente, una tesis, tú tienes que ser aprobado o no aprobado. Bueno, aquí dicen, no sé si da tiempo para responder más preguntas. Aquí hay más preguntas, señor panelista. ¿Qué tan difícil? Bueno, tienes 4 minutos, Danilo, para Bueno, responder. aquí hay otra pregunta. Dicen que en qué otras áreas se aplica. Bueno, sabes que últimamente la semana pasada había algo sobre cuestión de las tomografías, o sea, donde hay geometría. Sabemos que cuando hay geometría, si es posible aplicar el grupo de Lie, obviamente, porque no toda geometría acepta o admite una estructura de grupo de Lie o variedad de Lie. Yo vi, por ejemplo, la parte de tomografía con la parte de cáncer. O sea, si uno comienza a leer los artículos, llega a parte inimaginable. Yo no hace poco leí esa parte, que la parte, no sé, de las tomografías. Yo sé que es una parte aplicada a medicina. Entonces, o sea, en lo próximo, en los libros que uno estudia aquí, lo más próximo es la parte de física, la parte de ingeniería, ¿no? Pero no, o sea, si uno se pone a investigar cualquier modificación de un fenómeno físico, digamos que altera otro, que puede ser de otra naturaleza. Entonces, esta pregunta sí tengo que tener bastantes años mirando. Aquí dice por aquí, ¿qué hiciste para aplicar a beca? ¿Por qué cogiste la UNICAM? Bueno, en la parte de la beca es bastante sencillo, ¿no? Uno simplemente, pues, matemática pura. Yo creo que en Applied hay unas que piden hacer un examen escrito. Básicamente te entras a la parte de los editales y uno hace la inscripción. La inscripción, lo que piden simplemente es subir a la nube, subir el título de pregrado, subir, ¿qué más piden? El historial académico y unas cartas de recomendación de los profesores que uno envía el correo. Y ya, y espera que salga al mes o a los 2 meses para que saque el resultado. Entonces ellos dicen, primero, si eres aceptado. Bien, si eres aceptado, puede que salgas con beca de una, o sea, saliste con beca y ya sabes que ya desde Colombia ya tengo beca, entonces simplemente ya está uno seguro. O puede que quede en lista de espera. Entonces, bueno, primero fue aceptado, pero quedé en lista de espera. Entonces, saliste de espera, te pueden dar la beca al mes, a los 2 meses, al año. Es relativo, ¿no? Obviamente, lo ideal sería que ya te diga aceptado y ya con beca. Obviamente, bueno, la educación aquí es gratuita, entonces también por eso una parte de que escogí la Unicamp, ¿no? Bueno, en Brasil, no sé cómo será en otros países, pero la universidad, uno no paga nada, uno simplemente la beca es para pagar el arriendo y para el sustento de uno. Ya, o sea, uno te escribe aquí a maestría, doctorado, bueno, básicamente en Colombia hacer un doctorado, creo que están 10 salarios mínimos por ese semestre, entonces, y también porque quería, como les vine diciendo, en la parte de pregrado yo me distraje un poco y digamos que no, sentí que no rendía. Bueno, hay gente que puede quedarse allá, estudiar allá mismo, hacer la maestría allá y ve que tiene esa capacidad, siente de que, bueno, allá creo que también ofrecen opciones de créditos o otro tipo de becas, ¿no? Entonces aquí yo vi un poco más la parte donde yo quería estudiar tiempo completo, ¿no? De hecho uno aquí estudia tiempo completo, de hecho la beca que uno firma acá no puede trabajar, simplemente se dedica a tiempo completo y te dan una mensualidad. Bueno, si quieres saber más información, ahí está mi correo electrónico, puedo colaborar en cualquier parte, sea de eso, o de la teoría, de lo que yo sé, sabes que aquí siempre estamos para compartir, más si son aquí de la Universidad de Córdoba o cualquier estudiante, ¿no? Que uno pueda colaborarle, estoy siempre aquí a su servicio. Creo que hasta ahí yo creo que la pregunta de la cuestión de la beca y la Universidad de Estado de Campinas, generalmente es la primera, segunda a nivel de Brasil, una universidad pública. A nivel mundial, pues está entre las primeras 200, 400 universidades del mundo. Entonces, básicamente hay muchas cosas, ¿no? Para poder, bueno, el grupo de investigación también, porque el grupo de investigación también está enfocado en lo que yo más o menos tenía idea, que era la parte de geometría, ¿no? Un poco. No sé si ahí estaría bien esa pregunta de la parte de beca. Bueno, Danilo, pues, darte las gracias por tu tiempo, por tomarte tu tiempo y por aceptar la participación en este evento. Creo que la charla ha sido bastante productiva, hemos aprendido muchas cosas, ¿cierto? Y pues nada, eso, muchas gracias y esperamos contar contigo de pronto para alguna otra edición del evento. Y sí. Siempre estoy aquí a la orden, ¿no? Como les decía, ahí siempre estoy abierto a colaborar y quien pueda, por ejemplo, ahí pueden ver mi correo electrónico, alguna pregunta, siempre estaría ahí en manos abiertas, quien desee tener alguna información, que yo todo lo que yo pueda colaborar, pues ahí simplemente que me escriban, ¿no? Entonces, muchas gracias a ustedes por aquí
Y bueno, y a motivarla, ¿no? Que sigan adelante y sigan a hacerle frente a las cosas, tenerle amor a la parte de estudiar, ¿no? Todo eso.